les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hoy vamos a considerar el tercer principio, hermano, para poder ir hasta lo último de la tierra bajo la palabra de nuestro Dios. Y necesitamos el poder para la comisión. Y la Biblia dice el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Para mí siempre es un gran privilegio volver a tu presencia. Te agradezco, mi Dios, por este grupo de hermanos. Gracias, Padre, porque sigues siendo bueno con nosotros. Te rogamos, mi Dios, que a pesar de lo que somos, hoy nos bendigas. Tu palabra tenga cabida en nosotros. Esta iglesia aprenda, Señor. Aprendamos de todo corazón, no a confiar en nosotros, nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu. Sin tu guía, Padre, estaremos perdidos. Sin tu fortaleza estamos totalmente desamparados. Sin sabiduría tuya, Padre, no podremos discernir ni hacer lo que a ti te agrada. Sin ti, Señor, nada somos. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Te rogamos que tu Espíritu siga obrando en nosotros, podamos vivir de su llenura. En Cristo bendícenos esta noche. Amén. Hermano, por favor, le invito a ocupar su lugar. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 6, el varón de Dios tuvo que aprender una gran lección. Este hombre se llamaba Zorobabel. La palabra de Dios nos enseña que él ha sido encomendado por parte de nuestro Dios, no solo para liderar a aquellos que están volviendo del cautiverio después de 70 años, sino sobre todas las cosas para poder reedificar la ciudad que ha sido unos 70 años atrás molida, y también tiene que participar en la reedificación del templo. Pero el hombre de Dios tiene que aprender una gran lección. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Hay grandes enemigos, hay desánimo también por parte del pueblo, y el Señor tiene un mensaje a través de Ageo a Zacarías. Y el verso dice, el libro de Zacarías capítulo 4, en el versículo 6 dice: entonces respondió y habló diciendo: esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, ni sino con mi espíritu, así ha dicho, o así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando miramos la palabra del Señor, Zorobabel tenía que aprender esta lección, al igual que cualquier hombre en el Antiguo Testamento. Cuando se trata de hacer la obra de Dios, no lo hacemos confiando en nuestra fuerza, no lo hacemos confiando en nuestros ejércitos, no lo hacemos confiando en nuestra espada, sino confiamos en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Lo mismo está sucediendo en el libro de Hechos. Volvemos a la palabra de nuestro Dios, al libro de Hechos, y el versículo 8 del capítulo 1 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que dijo la palabra de Dios, y hasta lo último de la tierra. El pueblo de nuestro Dios apenas establecido, el Señor está a punto de partir a la presencia del Padre, pero no va a abandonar a este grupo de hermanos que tiene que continuar la obra que el Señor comenzó a hacer. Si bien es cierto, el Señor culminó el plan de la redención al derramar su sangre y resucitar, pero ahora continúa la expansión de la predicación de su evangelio a través de este pueblo, la iglesia, que ha sido llamado a ser testigo de Jesucristo, de lo que ha oído, de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, de lo que ha experimentado. Vamos a anunciar al Cristo resucitado hasta lo último de la tierra. Vamos a anunciar su evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a expandir su reino hasta lo último de la tierra. Vamos a extender su gloria hasta lo último de la tierra. Ese es el plan que Dios estableció para su iglesia. Pero antes de ir corriendo por ahí, antes de ir bajo la luz de su propio corazón, antes de confiar en las propias fuerzas y talento que este grupo tenía entre los discípulos y las mujeres piadosas,
El Señor tiene una lección más que enseñar a este grupo de hermanos. La palabra de Dios nos dice en el versículo 4, y estando juntos, la palabra junto aquí nos da la idea de que se juntaron para comer en el idioma que se escribió, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa. Antes de ir por ahí, antes de hacer lo que piensan hacer, antes de entusiasmarse y querer cumplir esto, de llevar mi mensaje estableciendo iglesias hasta el último de la tierra, ustedes tienen que aprender una lección primero. Tienen que aprender a esperar. ¿En qué? Y el versículo 8 responde: en el poder de Dios. Tiene que ver con su espíritu. El Señor se fue, pero está con nosotros y está en nosotros a través de su espíritu. Sin el poder de Dios, la misión va a fracasar. Sin la intervención de Dios no podremos llegar hasta la última de la tierra como Él lo ordenó. Sin el poder de nuestro Dios no vamos a poder seguir estableciendo iglesias. Sin el poder del Espíritu Santo no podremos nosotros saber por dónde ir. Sin el poder del Espíritu Santo no habrá quien convenza de pecado, justicia y juicio. Toda la obra será vacía, toda la obra será completamente vana. Por eso Zorobabel aprendió, y nosotros también, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Y lo mismo tenía que aprender estos hombres del Señor. Y mi esperanza es que usted y yo, como iglesia del Señor, formando parte de esto, podamos aprender a vivir en el poder de nuestro Dios, en su espíritu. Hemos visto en el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, son donde se describe aquel que es digno en su búsqueda, también cómo es revelado, pero también cómo es adorado. Y en el cuadro que se presenta del Cordero, de aquel que es digno, se hace referencia a su poder a través de su espíritu. Estos 7 espíritus representados en estos cuernos es el poder de Dios operando. El trabajo del Espíritu Santo ha sido importante en el Antiguo Testamento. Venía y capacitaba con poder para actividades específicas a ciertos hombres en el Antiguo Testamento, como lo hizo, por ejemplo, con Saúl para que profetizase, con Sansón con una fuerza sobrenatural, con David también lo capacitó para ser el rey que tenía que ser. Pero en el Nuevo Testamento la diferencia es que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros como creyentes. Somos templo del Espíritu Santo. El poder del Señor debe manifestarse a través de su Espíritu en el ejercicio de la iglesia para cumplir nuestra razón de ser, de ir hasta lo último de la tierra. Así que, mi amado hermano, esta noche vamos a aprender algunos aspectos muy importantes acerca del poder del Espíritu de Dios. Es necesario, como dice el verso 4, si están conmigo, dice, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que, si están conmigo, que esperasen. No vas a correr por ahí, primero vamos a esperar. Así que, hermano mío, una vez más, antes de entrar a nuestro mensaje, me es necesario un poquito ponerles en el contexto de lo que hemos estado meditando. Ustedes saben que la palabra del Señor nos enseñó en el libro de Hechos, capítulo 1, del verso 1 al 3, los primeros 2 principios en cuanto para aprender antes de ir a ejercitar el mandato de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Lo primero que Dios espera de nosotros es que sigamos el ejemplo de Cristo en verso 1 y en el versículo 2. Amén. El fundamento de nuestra comisión es imitar lo que Cristo hizo. Ninguno podrá seguir adelante si no tiene como ejemplo a Cristo Jesús. Vimos el ejemplo de su fidelidad, vimos el ejemplo de su integridad en la enseñanza y en el ejercicio de esto, en su actividad que respaldaba su mensaje. Hemos visto también el ejemplo de cómo preparó a los discípulos, hemos visto su ejemplo de legado, cómo dejó la posta, comenzó a hacer, pero no lo dejó allí. Amén. Estableció su propósito, lo cumplió y nosotros continuamos eso sobre una base sólida. Luego hemos considerado, hermano, el versículo 2, también versículo 3, el segundo gran principio. Si queremos ir hasta el último de la tierra, necesitamos el fundamento de nuestra comisión, el ejemplo de Cristo Jesús. Y luego, en segundo lugar, hemos considerado esto también, necesitamos el grupo que va a ir, ¿no? El grupo de la gran comisión, las personas que Dios escogió, este ministerio que Dios escogió, y hemos visto las características de aquellos que van a ir hasta lo último de la tierra. Hemos considerado el llamado de ellos,
Hemos visto que son hombres instruidos en la verdad por parte de nuestro Dios, no solo escogidos, sino también instruidos por parte de nuestro Dios. Ellos viven bajo los mandamientos dados por el Espíritu Santo. También hemos visto que son hombres con una seguridad inquebrantable. Han sido capacitados por el Señor por 40 días. Han contemplado al Cristo resucitado e incluso ellos van a dar fehacientemente testimonio de que Cristo vive. Tienen la seguridad sobre ello. Y luego también hemos considerado que este grupo de hombres tiene una visión eterna acerca del reino de Dios. Dios les enseñó 40 días. Van allá ustedes a extender mi reino. Muy bien, hermanos, entendiendo esto, así volvemos nuevamente a la palabra de nuestro Dios. Y en esta noche vamos a desarrollar entonces el tercer punto de nuestro mensaje a lo largo del libro de Hechos 1, del 1 al 11. Estamos viendo nuevamente el tercer principio bíblico para ir hasta lo último de la tierra. Y tiene que ver con lo que ya hemos mencionado, el poder en la comisión. No solo el fundamento en la comisión, no solo los miembros de la comisión, digamos así, sino también que necesitamos el poder en la comisión. Sin el poder de nuestro Dios, todo lo demás será en vano. En Salmo 127:1, la palabra de Dios nos enseñó: si Jehová no edificare la casa, ¿qué dicen las Escrituras? En vano trabajan los que la edifican. Así que, mi amado hermano, no es autosuficiencia, no. Es esperar antes de actuar en el poder de nuestro Dios. Muy bien, vamos a desarrollar entonces los aspectos de poder esperar en el poder de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor, a través de su Espíritu. Primero, note el verso 4. Y estando juntos, que dice la palabra de Dios, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es la manera de esperar en este poder. Antes de correr, dice el Señor, espera. El verso 4 dice, estando juntos. La palabra aquí, juntos, significa se reunieron para comer. Y la palabra de Dios dice luego, les mandó. La expresión aquí es una orden formal, llena de autoridad de parte de nuestro Dios. Es una orden militar. No van a correr, no es una opción. Ustedes tienen que aprender a esperar. Ustedes que están aquí juntos tienen que aprender a esperar. Y no están esperando de una manera pasiva, cruzando los brazos. No, la palabra de Dios nos invita a que ellos puedan meditar en qué van a esperar. Porque es importante aprender a esperar y lo tienen que hacer con obediencia. Cuando ellos aprenden a esperar, están meditando en lo que va a pasar. No van a correr por ahí haciendo los planes de establecer iglesias a su manera, siguiendo sus propios consejos, siguiendo estrategias nuevas. Vamos a ver cómo cumplimos esto. No, tiene que aprender a esperar. La obra que nosotros tenemos no es una obra humana, es una obra divina. Esto es una obra sobrenatural que usted y yo no podemos realizar. Solamente el poder de Dios a través de su Espíritu lo hará. Y lo primero que estos hombres tienen que hacer es siéntense un rato y mediten en la importancia de esperar. No es su fuerza, no es su ejército como aprendió Zorobabel, sino es el poder de Dios. Sin el poder de Dios ustedes van a fracasar. Sin el poder de Dios no servirá la predicación. Sin el poder de Dios no servirán nuestros viajes. Sin el poder de Dios todo nuestro trabajo será en vano. Necesitamos el poder de Dios, el Espíritu de nuestro Dios. Algunos dicen que la iglesia comenzó en el libro de Hechos 2 con la llegada del Espíritu, pero hemos visto en Mateo 16:18 que el Señor edificó su iglesia y estableció a este grupo de hermanos, más bien el sello de la confirmación que son iglesias con la llegada del Espíritu Santo. Entonces estos deben aprender a recibir esto. No vamos a correr por ahí antes de esperar en el Señor. ¿Y qué necesitamos? Aprender la importancia de esperar en nuestro Dios. Sin su poder nosotros vamos a fracasar. Así que, hermano mío, en el libro de Lucas capítulo 24, el verso 49, esta verdad también es reforzada. Mientras estos meditan, tienen que obedecer. No están pasivos, sino están meditando. Es una obediencia que es activa en ellos. Están buscando meditar, están buscando entender la importancia, están buscando tener una comunión con el Señor para no ser la obra a la ligera. Libro de Lucas 24, en el versículo 49, el Señor Jesucristo está diciendo, quedaos. Y más abajo dice, hasta que seáis investidos de poder
de lo alto. La palabra investidos aquí tiene que ver con algo que obviamente no proviene de ellos, sino de afuera, proviene de nuestro Dios, totalmente plenos de lo que vendrá. Es el plan de nuestro Dios. La imagen de esta palabra, ser investidos, es de ponerse una prenda, pero aquí es vestirse de poder, vestirse de poder. Cuando volvemos a la palabra del Señor, por ejemplo, también el libro de Efesios, y lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 6, es importante que esto podamos entender también. Mire el libro de Efesios en un momento, y en el capítulo 6, note las escrituras, libro de Efesios, capítulo 6, la palabra de nuestro Dios dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el mismo sentido dice, vestíos de toda la armadura de Dios, y nos describe cada parte de esto, porque no es tu fuerza, sino estamos vestidos por el poder de Dios. No vamos a hacer esto a través de nuestro esfuerzo y nuestras buenas ganas. Nuestra iglesia va a fracasar en sus propósitos de extender el reino hasta el último de la tierra y de glorificar al Señor y de predicar su palabra si no estamos vestidos con el poder que viene de lo alto. La misión no comienza por correr con locura, sino con una sumisión plena en la meditación de la importancia del poder de Dios, en la importancia de vestirnos del poder de nuestro Dios. Sin esa obra nosotros vamos a fracasar. Antes de poder actuar, el verdadero discípulo debe someterse con urgencia al calendario divino. Debemos aprender a esperar. Los tiempos son del Señor. La importancia de ir a la manera del Señor, al tiempo del Señor, tiene que estar bien marcado en el corazón de nosotros como iglesia. Hermano mío, volvamos un momento a la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos, capítulo 1. No se trata de nosotros, no se trata de nuestro calendario, no se trata de nuestro poder, sino se trata de nuestro Dios, se trata de nuestra obediencia. Ojalá que usted y yo podamos meditar en ello. Antes de seguir desarrollando, se cuenta la historia de un misionero en África. Levantó un precioso auditorio, una gran iglesia, pero el templo quedó vacío hasta nuestros días. La aldea y los aldeanos no la visitan. Con el tiempo la iglesia quedó vacía y un gran edificio, pero quedó vacía. Algo falló este hombre, algo falló este hombre. Y con los años reflexiona el misionero, dijo, hice esto a mi manera, no a la manera del Señor. Es fácil seguir el corazón nuestro, hermano, es muy fácil tentarse a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando volvemos a la palabra del Señor, creo que cada uno de nosotros debe meditar en esto. Usted debe aprender a esperar en la voluntad de Dios. Usted debe aprender a esperar en el poder de Dios. Usted debe aprender a esperar en la manera del Señor. Nuestro Dios no solo tiene la gente correcta, no solo están capacitados, no solo tienen los lugares, sino también tiene el tiempo. Y lo difícil de esperar en la voluntad del Señor es justamente esto, es esperar. Pero la primera lección, si queremos nosotros recibir el poder de Dios o vivir en el Espíritu de nuestro Dios, es aprender a esperar en Él. Volvamos a la palabra de nuestro Dios, hermano. Hechos 1, y ahora nota otro aspecto acerca de este poder. Pero recibiréis poder. Se trata de la obra poderosa del Espíritu Santo. Lo primero que Dios nos dijo, aprendamos a esperar en ese poder. Ahora nota el segundo aspecto. Dice, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, note la Biblia, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Una vez más, vamos a meditar en otro aspecto. No solamente vamos a considerar la lección que Dios nos dio sobre saber esperar, la manera de esperar en el poder de Dios, que tiene que ver en obediencia y en meditación, sino aquí hay otro aspecto. También tenemos que entender la razón de esperar en el poder de Dios. Nuevamente, hermano, ¿por qué tenemos que aprender a esperar? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de aprender a esperar en este poder de Dios? Nota la palabra de Dios, dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La palabra aquí, promesa, tiene que ver con un compromiso solemne y está respaldado por la autoridad que lo promete. Así que, ¿quién es el que está garantizando que el poder de Dios a través del Espíritu llegará? Es el Padre mismo.
Él está dando su palabra con autoridad. Él promete basado en su persona que esto va a suceder. Y hermano, para nosotros esto es algo sumamente importante. En el Antiguo Testamento usted ve a través de los pasajes del Antiguo Testamento, los piadosos hombres de Dios han esperado esta promesa con corazón, con esmero, anhelaban ver estos días en que el Espíritu de Dios pueda vivir en medio de nosotros. Era la promesa que se dio en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ir al libro de Ezequiel, por ejemplo. Vamos un momento ahí, capítulo 36, versos del 25 al verso 27, donde vemos que esta promesa es dada. Nosotros le hemos llamado este nuevo pacto porque así lo llama la palabra del Señor. Vamos un momento al libro de Ezequiel, capítulo 36. Vamos un momento, hermano mío. Libro de Ezequiel, capítulo 36. Note la palabra de nuestro Dios. Versículo 25 al versículo 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Este es el nuevo pacto. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mira el verso 26, perdón. Os daré corazón, que dice nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta porción se va a repetir también en el libro de Jeremías, pero vamos a quedarnos con lo que acabamos de escuchar. En el Antiguo Testamento se esperaba esto. Es la promesa del nuevo pacto. Si estuviéramos en los días de Moisés, o en los días de Ezequiel, o en los días de Jeremías, sobre todo Ezequiel y Jeremías, que escribieron sobre esto, uno podría mirar el corazón ardiente de estos hombres. En su mente es cómo Dios puede habitar no solamente con nosotros, sino en nosotros. Cómo su espíritu va a estar en nosotros, y no solo de visita, sino de una forma permanente. Ustedes recuerdan que el plan de nuestro Dios al rescatar a su pueblo de Egipto era introducirlos a una tierra que fluye leche y miel, y les dio leyes básicamente para que aprendan a vivir con un Dios santo, porque Dios quería habitar con ellos. Los llevó a ese gran monte de la ley, donde Él se mostró en poder, en majestad y santidad, y el pueblo estuvo temblando, y les dio las leyes para que ellos aprendan a vivir con un Dios santo. De eso se trata el Pentateuco, de eso se trata el libro de Levítico. Las leyes fueron dadas para que el pueblo aprenda a vivir con un Dios santo. Ahora este Dios descendió de este gran monte que humeaba y habitó en donde, en tabernáculo, en medio del pueblo, y estuvo ahí llevado de tienda en tienda, de lugar en lugar, hasta que finalmente a través de David y Salomón estableció un lugar fijo para adorarle al Señor a través de la construcción de este templo, porque no hay nada que pueda resistir a nuestro Dios. El plan de Dios era morar con ellos. Ahora Dios quitó su gloria de su pueblo por culpa de su idolatría. El libro de Jeremías nos escribe Dios su pecado, su maldad, su rebeldía directa contra nuestro Dios, y fueron llevados en cautiverio. Ahora, como hemos visto el caso de Zorobabel, están volviendo, y Dios quiere volver a habitar con ellos, pero tienen que edificar un templo. Entonces, tanto Ezequiel como Jeremías, antes de que se dé el exilio, entendían cómo un día Dios habitará no solo en medio de nosotros, sino habitará en nosotros. Su Espíritu estará en nosotros. Y es la promesa del nuevo pacto. El sello de este nuevo pacto es la sangre preciosa de Cristo Jesús. En 1 Corintios 11, nosotros hemos señalado la última vez que hemos estudiado esto. A través del sacrificio de Cristo se va a lograr este nuevo pacto. Y ahora se está cumpliendo. El Espíritu de Dios en el libro de Hechos 2 está llegando. El Espíritu de Dios no solo va a estar de visita o capacitarlos para algo, sino se va a quedar. Va a morar el Dios Santo, el Espíritu de nuestro Señor estará en medio de nosotros. Es lo que estaban viendo en estos días ahora estos hombres. Si miramos a Pedro y si miramos a Juan, ellos entendían el Antiguo Testamento. Estos hombres entendían la palabra de Dios revelada en Hechos 2. El apóstol Pedro va a dar un gran discurso de todo lo que entendían del Antiguo Testamento acerca de Cristo Jesús, y con los hechos recientes acerca de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entendían todo esto, y la importancia de que el Espíritu de Dios more con ellos era algo que estaban
con gozo, pero ahora ellos deberían aprender a esperar en ello porque va a llegar, va a llegar. Así que, hermano mío, cuando meditamos la palabra de Dios, estamos aprendiendo el poder en la comisión. No se puede hacer esto a través de nosotros. Es la obra del Señor, es el poder de nuestro Dios. Él es el que cambia y transforma vidas. Él es el que hace de nosotros nuevas criaturas. Él es el que nos hace aborrecer el pecado. Es el Espíritu de Dios. Si nosotros no confiamos en Él, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Si no es el Espíritu de Dios el promotor de todo, nosotros vamos a fracasar rotundamente. Así que estos tienen que aprender estas lecciones en cuanto al Espíritu. Tienen que aprender a esperar en este poder y entender su importancia obedeciendo al Señor mientras esperan. Y en segundo lugar, deben entender la razón, la promesa de Dios. La promesa de Dios que cumplió a su tiempo, y para este pueblo es de gran importancia y de gran gozo, y para nosotros también. Cuando miramos, hermano mío, esto es sumamente importante porque podemos nosotros tener una buena doctrina, podemos tener profundidad teológica, podemos tener buenos planes misioneros, podemos tener bastante apoyo económico, pero si nosotros descuidamos la dependencia plena del Espíritu de Dios, nuestra iglesia va a fracasar, o estaremos operando en nuestras fuerzas y no en las del Señor. Nuestra confianza no debe estar en nosotros, nuestra confianza no debe estar en nuestro talento, nuestra confianza no debe estar en nuestro poder económico, nuestra confianza no debe estar en nuestra experiencia, nuestra confianza no debe estar en cuán buenos somos y cuán grande es nuestra moralidad delante de los demás, sino nuestra confianza debe estar en la promesa de nuestro Dios, en el poder de nuestro Dios. Mi amado hermano, ¿qué necesita la iglesia más que nada? La presencia del Espíritu Santo, y nosotros debemos aprender a depender de ello. La doctrina nos permite conocer, nos da contenido, pero si el Espíritu no le da fuerza, si el Espíritu no convence de pecado, justicia y juicio, ese contenido no va a cambiar vidas, no va a cambiar vidas. Vuelvo a la palabra de nuestro Dios, y esta noche permíteme mostrarte un tercer aspecto en cuanto al poder para la comisión, que es el Espíritu Santo. Necesitamos esperar en obediencia en el poder de nuestro Dios. Necesitamos entender la razón, es la promesa del Padre, la promesa del Padre. Ahora nota algo más, hermano mío, en el versículo que vamos a leer. Nota las escrituras en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó, ¿qué dice? Con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Antes de eso, en el versículo 4, Dios dijo, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesucristo mismo, en el libro de Juan 14, del 16 al 17, Él va a prometer que va a enviarnos un consolador. O sea, el Padre lo dijo, Jesucristo lo reafirmó, lo está volviendo a reafirmar, la promesa. Ahora, si mira el tercer aspecto, hermano mío, no solo vamos a ver el modo de esperar en obediencia y meditación, no solo vamos a ver la razón de esperar en la promesa del Padre, en la reafirmación del Hijo, sino el propósito de esperar. Nota el versículo 5 en este poder. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. ¿Cuál es el propósito de esperar? La palabra de Dios vuelve a decir, si esperamos en el poder, la promesa dice que seremos bautizados con el Espíritu Santo. Es interesante aquí, hermano, porque la palabra bautizar aquí es ser lleno de, ser sumergido de, y lo que Dios espera que seamos sumergidos de o sumergidos en el Espíritu Santo. Y el verbo aquí está hablando de, obviamente, en el futuro, pero que es una acción que no es nuestra, sino totalmente divina. No es algo que usted y yo podemos producir, no es algo que se puede obtener de alguna forma por algún esfuerzo, el tener el Espíritu Santo entre nosotros y su operación. No, esto es una obra del Señor. Es una obra de nuestro Dios. Mire, en el libro de Juan 1:33, Juan el Bautista entendía esto también, y los que se fueron bautizando en él también lo llegaron a entender. Mire el libro de Juan 1, verso 33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es la misma idea, es el Señor Jesucristo, es su Espíritu Santo que Él prometió que llegaría, en el que nosotros seremos bautizados, en el que seremos sumergidos. Ahora, antes de definir qué consiste esto, permíteme decir lo que no consiste.
Hay muchos que van a tratar de decir que el bautismo del Espíritu Santo es una reacción de muchas emociones, una catarsis de emociones, una experiencia sobrenatural, y van a manifestarlo tratando de hablarse lenguas, tratando de imitar lo que pasó en el libro de Hechos 2. Ahora, es fácil de que muchos pueden seguir esa manera de pensar sin entender el contexto y sin entender la importancia y el énfasis del Espíritu Santo al llegar en esos días. Ustedes recuerden que la iglesia está naciendo y estamos en el libro de Hechos, se escribió entre el 60 y 62 después de Cristo, pero la historia que relata es después que Cristo Jesús acaba de partir al Padre, después de 40 días de haber muerto, ahora resucitó, 40 días está delante de ellos y está partiendo al Padre. ¿Qué libros del Nuevo Testamento se tienen hasta ese momento? Pues ninguno. Todavía se está escribiendo. ¿Qué es lo que tienen? La enseñanza y la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso? Lo que el Señor les enseñó durante estos días. Tienen todo el Antiguo Testamento y tienen la doctrina de los apóstoles. Y ahora lo que está pasando es que este pueblo tiene que evidenciar que es un pueblo del Señor, y esto es a través de la obra del Espíritu Santo y la manifestación de estos dones, para que se evidencie a través de estas señales que esto es real. Pero aún a pesar de eso, el énfasis no está tanto en las obras, que sí tienen su trabajo, no está tanto en los milagros, que sí también tienen su trabajo. Cristo vino haciendo exactamente eso, manifestó milagros y poder, para decir, solo Dios puede hacer algo así, pero el énfasis está en su mensaje. El énfasis está en la palabra de nuestro Dios. Y los que están intentando imitar esto no lo hacen porque no es obra del Espíritu. Cuando se hablaba en lenguas acá, se hablaba en un idioma que se entendía y había alguien que lo podía interpretar. Aún en esos días, cuando el asunto era real, hemos visto los graves problemas que causó en Primera de Corintios, el capítulo 12, capítulo 13. El Señor está mandándose las cosas con orden y decencia, porque hay un caos en la iglesia. Con mayor razón en nuestros días. ¿Qué es entonces ser bautizado por el Espíritu Santo? Es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es así de sencillo. Mire la palabra de nuestro Dios. Dice, seréis bautizados. Es la idea, ser sumergidos en Él, ser llenos en Él. Ese es el punto. Y el mensaje de la palabra de Dios va a ser repetido para nosotros, de ser llenos en su Espíritu. Si mire el libro de Efesios capítulo 5 un momento. Vamos al libro de Efesios 5 y note la palabra de Dios en el versículo 13 esta noche. Vamos al libro de Efesios 5, verso 13. Note la palabra de nuestro Dios. Dice, perdón. Si no es 13, es otro verso. Déjame un segundito. A ver, se me fue. Ya llegó mi hermano, ya llegó. Un momentito, nomás se me pasó. A ver. Sí, es el verso 18. Ahí estaba, pero no lo leía. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, que dice, sed llenos del Espíritu. La ordenanza es sed llenos del Espíritu, es un mandato. Sed llenos del Espíritu. Es la idea. Cuando el Espíritu de Dios mora en el creyente, ahora el creyente tiene la responsabilidad de vivir lleno de Él. Pero ¿qué es ser bautizado por el Espíritu? Básicamente, en la conversión sucede eso, cuando hemos creído en Cristo Jesús, que lo que hace el Señor es deposita su Espíritu en nosotros. Y ahora nuestro trabajo es ser llenos de Él. Estaba un día en un tiempo de oración en una iglesia, tiempo atrás, y todos estaban orando que el Señor nos llene su Espíritu, que el Señor llene su Espíritu. Y le decía, mire, en vez de pedir que el Señor llene su Espíritu, ¿por qué no primero obedecemos estar llenos del Espíritu? Necesitamos asegurarnos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Esto como sucede a través de una conversión genuina, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces todo nuevo creyente tiene el Espíritu de Dios
en su vida. En estos días no hay creyente que no tenga el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es este sello de nuestra herencia, es el sello de que nosotros somos cristianos, es el Espíritu de Dios. Y el trabajo del creyente es llenarse de ese Espíritu. Cuando volvemos a las Escrituras, hermano mío, la promesa que vemos aquí es la que obviamente se enlazó en Juan 1:33. El que nos bautizó en su Espíritu es el Señor. En Hechos 2, del 1 al 4, vemos cómo ese Espíritu a partir de Hechos 2, empieza a llegar y forma parte de la vida de la iglesia y forma parte del creyente. Y a lo largo de las Escrituras, el apóstol Pablo o varones entendidos como él van a dar testimonio de esta importancia. Estamos viendo en esta noche, hermano mío, el poder en la comisión. Podemos llegar hasta último en la tierra, y la Biblia responde: sin el poder de Dios esto es imposible. Incluso la palabra poder aquí es dunamis. Para nosotros viene la palabra dinamita, pero se queda muy chico de esto. Es un poder sobrenatural, algo grandioso que solo proviene de Dios. Sin esto vamos a fracasar, y para obtener esto el Señor dice: entendamos esto, no viene de ustedes, viene de mí. Pero esta iglesia, estos hermanos tienen que aprender a esperar en obediencia. Pero estos hermanos tienen que entender las razones, la promesa del Padre en gracia y en verdad. Pero también deben entender el propósito de todo esto. Dios quiere que tengamos su Espíritu, y Dios quiere que nos llenemos de su Espíritu y vivamos en su Espíritu. Mire lo que dijo el apóstol Pablo sobre ello en 1 Corintios 12, en el versículo 13. La palabra de Dios va a hablar que por un solo Espíritu, dentro del verso, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y en el libro de Romanos 8, en el verso 9, va a hablar: quien no tiene el Espíritu no es de él. Y en Efesios 1, no tengo el tiempo, pero del verso 13 al verso 14 va a hablar de que somos nosotros sellados en él. Hermano mío, este bautismo acontece en la conversión. Lo que Dios espera más bien es que seamos llenos de su Espíritu. ¿Y cómo nosotros somos llenos de su Espíritu? ¿Cómo nosotros podemos vivir de esa forma? Mire algunos ejemplos en el mismo libro de Hechos. Hay muchos de ellos, hablando de Pedro, hablando de varios varones del Señor, pero aquí hay uno que me llama la atención. Vamos un momento al libro de Hechos en el capítulo 6. Note la palabra de nuestro Dios. Libro de Hechos capítulo 6, un momento, en el versículo 3. El contexto es: la iglesia de Jerusalén ha crecido, todos tenían las cosas en común, estaban distribuyéndose alimentos entre los demás hermanos, y los apóstoles no podían ocuparse en ello, así que necesitan un tipo de siervos, de aquí la Biblia llama diáconos, para poder cumplir con este trabajo. Y entre los requisitos, bien lo que dice verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Uno de ellos va a ser Esteban, y en Hechos 7 la Biblia va a hacer hincapié de que Esteban vivía lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo uno puede identificar a un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo podía identificar a Esteban y a Felipe y a los otros diáconos ahí, que eran hombres llenos del Espíritu Santo? No solo buen testimonio, sino llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu en nosotros? Cuando creímos en el Señor. Pero Dios espera que podamos vivir de su llenura, no podamos contristarlos. Y hombres como Pedro, hombres como Esteban, hombres como cualquier hombre del Señor que siguió este mandamiento: sed llenos del Espíritu. A lo largo de las Escrituras, hermano, ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra de Dios también. Si nota el contexto, por ejemplo, el libro de Colosenses, capítulo 3, en el verso 16, vamos un momento por allá. Libro de Colosenses 3:16, cuando ve en Hechos 7 la defensa de Esteban, es pura Biblia el mensaje de Esteban. Ahora mire el libro de Colosenses capítulo 3 y note la palabra de Dios en el versículo 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones en el Señor, con salmos e himnos y cánticos. ¿Nota? Espirituales. Todo esto, ¿por qué? Porque es producto de la palabra de Dios en nosotros. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de su palabra. Mirando la palabra de nuestro Dios, usted podrá considerar esto: vivir lleno del Espíritu Santo es vivir lleno de su voluntad.
vivir lleno de qué, lleno de sus frutos, vivir llenos de qué. Él dirige nuestras vidas, Él conduce nuestras vidas, no más frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu que la palabra de Dios hace, porque al mismo tiempo estamos llenos de su palabra. Hermano, el problema no es que tenemos en poco al Espíritu, sino que el problema es que el Espíritu tenga poco de nosotros. Lo que el Señor espera es que estemos llenos de Él. ¿Usted puede contristar al Espíritu Santo? Sí. ¿Puede menospreciarlo? Sí. Aún teniéndolo en usted. El Señor dice: quiero hombres llenos del Espíritu Santo. No solo que lo posean, sino que vivan llenos de Él. Vivan llenos de su palabra. Vivan llenos de su fruto. Vivan llenos de su voluntad. Vivan totalmente rendidos a Él. En el libro de Efesios 5:18 dijo: no os embriaguéis con vino. Cuando un hombre está borracho, es llevado por cualquier lado. Todo lo que está pasando en él es el vino. Habla porque con cosas incoherentes, porque está ebrio, camina balanceándose de un lado para otro, cayéndose, se levanta porque está ebrio, hace locuras porque está ebrio, toma decisiones porque está ebrio. Es una locura su vida. Dios dice: más bien de estar en lugar lleno de disolución, de estar lleno de mi espíritu, dominado por mi espíritu, rendido por mi espíritu, no promoviendo para la carne, sino promoviendo para el espíritu. Mi amado hermano, alguien dijo una vez, un viejo predicador: no somos llamados a intentar grandes cosas para Dios, sino depender del gran Dios para hacer su obra. El que hace las grandes cosas es el Señor, no nosotros. Mi querido hermano, estos hombres aquí tenían que aprender esto. ¿Por qué razón esperan? ¿Cuál es el propósito de esperar? Necesitamos ser sumergidos en el Espíritu que está en nosotros. Necesitamos crecer en Él. Necesitamos estar llenos de Él. Necesitamos eso, porque si no, nuestro mensaje no tendrá poder. Porque si no, nuestra obra seguirá bastante limitada, porque será simplemente nuestro esfuerzo, pero no la obra de nuestro Dios. Mira el libro de Hechos una vez más, capítulo 1, el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y recién me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, antes de correr por ahí haciendo tu obra, esto no es una obra humana. No se trata de estrategias, no se trata de mecanismos, no se trata de persuasión, no se trata de psicología, no se trata de emociones, se trata del poder de Dios. Se trata del poder de Dios. Solo el Señor puede levantar a hombres totalmente sepultados por el pecado. Solo Dios y su Espíritu pueden darnos un corazón nuevo. Solo el Señor nos puede dar oídos a través de su Espíritu. Solo Él puede producir frutos dignos de arrepentimiento. Solo su Espíritu puede producir amor, paz, paciencia. En Gálatas 5 detalla todo esto: benignidad, abundancia, mansedumbre. El fruto del Espíritu es una obra sobrenatural. Teniendo el Espíritu tenemos una nueva vida en Cristo, y la responsabilidad de estos hermanos es estar llenos. Así que ellos aprendieron, hermano mío, en la manera de esperar, en obediencia, meditando en la importancia. Ellos aprendieron en la razón de esperar, porque es la promesa del Padre, viene desde el Antiguo Testamento. Jesucristo lo reafirmó, y aprendieron el propósito, porque ustedes necesitan ser investidos por este poder de Dios antes de ir y predicar mi palabra. Y hermano, hay una gran diferencia entre los hombres apóstoles en los evangelios y los apóstoles en el libro de Hechos, sobre todo a partir del capítulo 2 en adelante. Antes, hombres llenos de temor, hombres cobardes. Solo Juan se quedó al pie de la cruz, los demás huyeron. Ahora, hermano mío, Hechos 2, Hechos 4, ante problema que la iglesia enfrenta, ante la amenaza religiosa, ante los maltratos, ante la muerte, los hombres de Dios dicen: mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Vamos a predicar la palabra de Dios. Pedro ya no es un cobarde. Pedro ya no niega al Señor. Es un hombre lleno del poder de Dios. Un día predicó y 3,000 vinieron. Otro día predicó y 5,000 vinieron. Esto no es obra humana, es obra del poder de Dios, es obra de su Espíritu. Y estos hombres aprendieron a qué, a depender plenamente de esta obra. Permíteme mostrarle una lección más en cuanto al poder del Espíritu. Hemos visto la forma de esperar en este poder, hemos visto la razón de esperar en este poder, hemos visto el propósito de esperar en este poder. Pero permite, hermano mío, mostrarte algo más. Vuelvo a la palabra de nuestro Dios. Quiero que usted aprenda algo más, la dependencia de este poder. Mira el verso 8: pero recibiréis
poder. No tienes que hacer nada, solo aprender a recibir y recién me seréis testigos. Estos hombres tenían que aprender a depender plenamente del Espíritu Santo, no en ellos, no en su esfuerzo, sino en el poder del Señor. Ellos entendían, si el Señor no lo hace, vamos a fracasar. Así que esperaron ese poder, buscaron ese poder, oraron por ese poder, confiaron en ese poder, dependieron de ese poder, y se miró, hermano mío, el propósito de Dios al extender su palabra, su reino y establecimiento de iglesias en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hubo poder en la tierra, no hubo poder bajo la tierra, no hubo ningún poder de las regiones celestiales que impidiese la extensión de la iglesia y la edificación de la misma, porque era Dios mismo que estaba haciendo esto. Incluso cuando estos hombres estaban siendo perseguidos ante la predicación de Pedro, y los ancianos y los sacerdotes y los religiosos se pusieron celosos ante la predicación en el libro de Hechos capítulo 3 de la curación de un cojo. Sobre ello predica el apóstol Pedro, y se pusieron celosos y acordaron matarlos. Pero de pronto se paró un varón llamado Gamaliel y dijo: miren, anteriormente se levantó tal hombre, juntó tanta gente, hizo un gran movimiento, murió el hombre y su gente murió. Luego vino otro, también se levantó bastante gente con él y lo mataron a él y también murieron. Se desparció todo el grupo. Pero no toquemos a ellos, porque ¿qué tal si esto es de Dios? Porque si es de Dios, nadie va a parar este asunto. Estamos hablando 2000 años después y sigue aquí la iglesia del Señor, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Es el poder de Dios, es el poder de su Espíritu. El Señor no solo está con nosotros hoy, si es un verdadero cristiano, está en nosotros, y recibiréis poder. ¿Cómo podemos vivir en lamentación, en queja, en desánimo, en frustración, una vida religiosa mecánica y vacía? No experimentamos vida en nuestros días diarios porque probablemente no goza de ese poder de Dios. El Espíritu de Dios es vida. El Espíritu de Dios va a cumplir su propósito, y estos hombres aprendieron a confiar en este poder de Dios. Pero recibiréis poder. A lo largo del libro de Hechos, permíteme hacerle un resumen en este último punto para que vea cómo es la manifestación de su confianza en el poder del Espíritu. Mira lo que pasó. Cuando vemos el libro de Hechos capítulo 1, podemos ver que el Espíritu de Dios los capacita. Hemos meditado en eso, en el versículo que el Señor, capítulo 1, verso 2, hizo estos mandamientos a través de su Espíritu. Mire, capacita para testimonio. Nos capacita para testimonio. Ahora, en Hechos capítulo 2, el Espíritu de Dios purifica el cuerpo. No solo eso, sino que también nos une. La palabra de Dios habló que somos templo del Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que nos unimos. El Espíritu Santo rompió los muros. Cuando decimos Él sea la gloria en la iglesia, una de las manifestaciones que para el Señor es la gloria es que podemos vivir en unidad, en unanimidad, unánimes. Algo que me llama la atención mientras el estudio del libro de Hechos es que antes que suceda grandes obras para el Señor, grandes avivamientos, el pueblo estaba unido en el Espíritu. Y es importante, en aquellos días, si estarías en la mente del judío, en estos días no comprendería que este Dios puede ser para las naciones gentiles también. Y aún más, ellos podrían convivir con los gentiles. ¿Recuerdas las leyes en el Antiguo Testamento? La separación que demandaba la ley de los gentiles. Podían convivir, odiaban a los samaritanos, porque era abominable las prácticas de los samaritanos para ellos. No podían estar en su hogar, era inmundo para ellos. Incluso acercarse y hablar con un samaritano era inmundo. Y ahora compartir con ellos el pan, ahora vivir con ellos. Por eso al Señor es la gloria en la iglesia, porque solo Dios a través de su Espíritu puede unir a este grupo de hombres tan separados como los judíos y los gentiles. Estando nosotros en esta noche nomás, y verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios entre nosotros, es increíble que podamos estar unidos y no matarnos a lo largo de los años, aun siendo de trasfondos diferentes, experiencias diferentes, culturas diferentes probablemente, aunque estamos dentro de la misma cultura, pero nos mantenemos unidos. Esto debe glorificar al Señor. Solo Dios puede hacer algo así,
nadie más. Un solo espíritu, y por eso va a repetir varias veces, un solo espíritu. No solamente capacita, no solamente purifica, no solamente el Espíritu de Dios nos unió en Cristo, sino que también es el que dirige, es el que tiene el plan. ¿Cómo vamos a ver el programa? Jerusalén, que dice Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y es el Señor que dirige los pasos. Dirigió los pasos de Felipe en el libro de Hechos 8, dirigió los pasos de Pedro en el libro de Hechos capítulo 10 para ir a la casa del centurión, en el libro de capítulo 13 para que empiece la palabra de Dios a extenderse en Antioquía, ya fuera de Jerusalén, Judea, Samaria, en el libro de Hechos 16 para que el apóstol Pablo vaya, en lugar de ir a Asia, vaya a Macedonia. Y no solo eso, en el libro de Hechos capítulo 20, el Espíritu de Dios que establece el liderazgo, y en Hechos 13 también es el que envía. O sea, es importante eso. En el libro de Hechos 5 es el Señor que a través de su Espíritu fortalece a la iglesia en persecución, y lo mismo que en Hechos 7, lo mismo que en Hechos 13, y finalmente el libro de Hechos capítulo 9 a partir del verso 31 adelante es el consolador, por eso se llama, porque es el que edifica y fortalece la iglesia. La obra del Espíritu deja una huella de paz, de edificación y de crecimiento en él. Cuando el Espíritu de Dios lidera, entonces la iglesia va a avanzar. Cuando nosotros vivimos unidos, porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, y como si eso fuera poco, es el Espíritu de Dios que hace eficaz la predicación de las Escrituras. Sin ese poder de Dios, todo lo que podamos decir quedará en el aire. ¿Por qué predicamos la Biblia? Porque es el Espíritu de Dios a través de la predicación de la Biblia que obra, convenciendo al pecador de pecado, justicia y juicio. Todo esto lo ves marcado en el libro de Hechos. Solo en la predicación del apóstol Pedro, si va al libro de Hechos en el capítulo 2 y nota las Escrituras un poquito más adelante, dice las Escrituras, justo hemos estudiado esto con los hermanos después de predicar. El verso 37 dice: y al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y que dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, verso 39, porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos. Ahora, si va más adelante, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y si va el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, que dice, como 3,000. ¿Quiénes fueron los que recibieron su palabra? Sin la obra del Espíritu Santo esto sería imposible. Es imposible. Pedro entendía: no es mi oratoria, no es mi gran exégesis, hacemos nuestra parte, pero sin la obra del Espíritu es muerto. Cuando volvemos a la palabra de Dios y miramos los días que hoy miramos a la luz de las Escrituras, podemos ver que las iglesias han puesto más su confianza en sus estrategias, en sus planes, en sus métodos, en su personalidad, en su nombre. Ahora hay marcas. La iglesia quiere establecer una marca y funciona como una empresa y una corporación, y eso no debe ser así. Podemos hacer todo lo que queramos, pero sin la dependencia del Espíritu de Dios, nosotros vamos a fracasar. Estamos a pocos días de celebrar los días de predicación misionera. ¿Y qué necesitamos? El poder del Espíritu. En la dirección, en la predicación, en la salvación, en la fortaleza. Necesitamos rendirnos plenamente a Él. La iglesia se llenaba del Espíritu, llenándose de la palabra de Dios, andando en el Espíritu, pero también rendido al Espíritu en oración. Algo que ve en común en la iglesia que nacía en Jerusalén y se iba extendiendo es que perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Eran hombres que aprendían a esperar y a depender plenamente del Señor. Nosotros doblamos nuestras rodillas antes de comenzar el servicio y invito a cada varón a que se acerque a orar, a cada hermana que también quiera orar, ore media hora antes. Y básicamente nuestra oración consiste: Señor, haz tu obra. No es nuestra obra, haz tu obra, es tu obra. Tú eres el que trae, tú eres el que edifica, tú eres el que salva, tú eres el que dirige. Queremos rendirnos a Él en plena y total reverencia, porque sin esto, hermano mío, sin el poder de Dios, ¿qué vamos a hacer? Me gustaría terminar esta noche meditando, y que usted pueda meditar también igual conmigo en su corazón. Puede mirar esto: vive en el poder de nuestro Dios.
Vive en ese espíritu suyo. Es la voluntad de Dios a través de su espíritu que lo dirige. Vive en esa llenura. Vive en esa llenura. No estoy hablando en estas manifestaciones de los dones que fue dada en este tiempo. Pero ahora tenemos un camino mejor, el amor entre nosotros, la palabra de Dios, lo perfecto que está delante de nosotros. ¿Usted sirve en sus fuerzas o sirve en las fuerzas de nuestro Dios? ¿Depende de usted o aprendió a depender de nuestro Dios? ¿Es alguien que crece en el Señor y se llena de su espíritu o alguien que contrista el espíritu del Señor? Oh, mi amado hermano, oh, mi amado hermano, al mismo tiempo mediten esto. Dios dice, me seréis testigos. Si estamos en el espíritu, ¿en dónde empezamos? En Jerusalén, luego en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, literalmente empezaron por ahí, y ahí se divide el libro, en Samaria, luego hasta lo último de la tierra, a partir del capítulo 13 en adelante. Pero en nuestras vidas, la Jerusalén es nuestro lugar donde estamos. Usted tiene que aprender a ser testigo de Cristo a los suyos. Luego tenemos que extender esto a otra región como la Samaria. El problema de Samaria, que son los samaritanos, los enemigos del pueblo de Dios. Ahí están, merecen el evangelio. Y hasta lo último de la tierra, si Dios nos permite enviar a alguien de acá, o usted pueda ayudar para que otro vaya. Pero esto no se va a lograr sin la dependencia plena del Espíritu Santo de nuestro Dios. Estos hombres aprendieron a esperar correctamente en obediencia. Entendieron las razones, la promesa del Señor, parte del plan entendieron el propósito, ser llenos de Él, ser bautizados en Él, y entendieron la confianza en este poder. Aprendieron a confiar en el Señor. Y Dios bendijo todo esto, porque no es de ellos, es el poder de Dios. Ageo otra vez nos dijo, Zacarías nos dijo, no con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu. Vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, Padre, sigue muerto en delitos y pecados. Ojalá hoy pueda creer en Cristo Jesús y pueda recibir ese espíritu. Padre, ¿qué sería de nosotros sin tu presencia constante en nuestras vidas? Sin la obra del Espíritu, sin la dirección, sin su reprensión, estaríamos totalmente abandonados y no queremos hacer la obra a nuestra forma. Estos hermanos necesitan, Señor, ese poder en su hogar para mantenerse en la verdad, para enseñar a su familia. Los niños necesitan mirar a hombres llenos del Espíritu. Te ruego por todos los que vamos a servir estos días de predicación misionera, y no solo por esos días, sino aquí en la iglesia, que evidenciemos hombres y mujeres llenos del Espíritu, no llenos de odio, no llenos de amargura, no llenos de maldad, no llenos del pecado y nuestra carne, sino llenos de tu Espíritu. Pero es una obra tuya. Si alguien que pueda creer en Cristo será salvo, puede recibir este Espíritu. Padre, gracias porque no estamos solos. Gracias por el Consolador. Te suplico, ayúdanos a depender de Él. Nos rendimos a Él. En Cristo te ruego, bendícenos. Amén.